Amados, muy buenos días, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios en esta preciosa mañana por el amor de Él hacia nosotros. Démosle gracias, Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu asistencia, gracias por tu amor, gracias por tu inmensa misericordia, gracias por tu paz. Señor, gracias por que tú eres nuestro amigo fiel. Señor, fuera de ti no podemos encontrar a nadie más. Ese Dios perdonador, ese Dios que nos conoce desde el comienzo, conoce nuestro levantar, conoce cada una de las cosas que nosotros hacemos. Amados, quiero que compartamos en esta mañana la palabra del Señor y vamos a hacerlo en el libro de San Juan, el capítulo 13 y el verso 36. Y vamos a mirar y allí Dios nos invita a través de su palabra a que le conozcamos mejor, a no vivir de emociones. Y esto le pasó a Pedro. Jesús anuncia la negación de Pedro. Amados, aquí vamos a mirar algo bien importante y es como cuando nosotros andamos bajo nuestras emociones, le fallamos a Dios. Amados, es necesario entregar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a Dios para que Él sea quien dirija nuestra vida. Y la palabra del Señor dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Pedro era uno de los discípulos más espontáneos a la hora de querer saber algo y iba preguntando sin ningún reparo, sin reparo alguno. Y él le pregunta, ¿dónde vas? Esto ocurre antes de la crucifixión de Jesús, antes del arresto de Jesús. Y entonces Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amados, a veces es muy fácil, en nuestra euforia, en nuestras emociones, de momento, decir, yo hago esto, yo hago aquello, yo te sigo, bueno, y lo hacemos a veces no simplemente hablando de seguir a Jesús. Muchas veces nos comprometemos a hacer algunas cosas sin nosotros mirar a fondo el significado, sin mirar a qué nos estamos comprometiendo, sin mirar qué tanto estamos nosotros dispuestos a hacer. Y amados, Jesús, conociendo la condición de Pedro, Pedro le pregunta, ¿dónde vas? Y él le dice, y Jesús le responde, en su infinita sabiduría y conocimiento, y conociendo a Pedro, conociendo el estado de Pedro, le dice, en este momento no me puedes seguir. Amados, porque era necesario que Pedro aprendiese a conocer a Jesús. Y quizás ustedes me dirán,
Pero Pedro llevaba mucho tiempo andando con Jesús. ¿Qué más necesitaba conocer de él? Amados, a veces pensamos o decimos que conocemos a Jesús y que estamos dispuestos a hacer muchas cosas por Jesús. Pero a veces nos pueden las emociones, a veces actuamos dentro de nuestras emociones y decimos, yo a Jesús no lo dejo. Amados, y es tan necesario nosotros pedirle a Él que nos ayude, porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero a la hora de cumplirlas es donde realmente miramos qué tanto hemos aprendido a conocer y qué tanto estamos dispuestos a hacer por Jesús. Jesús estaba o estuvo y está dispuesto a hacer todo por nosotros. Pero amados, al momento de ser correspondido, ahí es donde nosotros nos damos cuenta lo frágiles y débiles que podemos ser nosotros. Y Jesús, conociendo la condición de Pedro, le dice, en el momento donde yo voy ahora, tú no me podrás seguir. Como si le estuviera diciendo, no estás preparado aún. Debes de conocer más de mí. Debes de esperar más. Amados, a veces nosotros nos apresuramos y decimos, estoy listo para seguir a Jesús. Estoy listo para hacer su obra. Estoy listo, estoy dispuesto a hacer esto y aquello. Pero no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Era lo que Jesús quería enseñarle a Pedro. Le estaba dando a entender, Pedro, tú aún no estás en la madurez de poder negarse a sí mismo y servirme. ¿Sabe por qué? Porque Jesús conoce nuestros sentimientos, conoce todas nuestras debilidades, conoce nuestras fortalezas. Y a veces nos atrevemos nosotros a cuestionar a Jesús. ¿Qué tanto cuestionamos nosotros a Jesús? Pedro en este momento estaba queriendo cuestionar a Jesús. Estaba refutando lo que él estaba diciendo. A veces nosotros nos atrevemos a hacer esto. Jesús está diciendo, es necesario que ustedes lleguen a un mayor conocimiento. Es necesario que ustedes estén convencidos de si realmente me aman o no. Jesús le estaba diciendo, le estaba dando a entender a Pedro, es necesario que no sea solo de palabras, sino de hechos. Amados, a veces nosotros con nuestras palabras decimos yo voy a hacer, yo hago esto. Pero a la hora de materializar las cosas, es ahí donde se ve reflejado lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le dice a Pedro, ahora no me podrás seguir. Donde yo voy todavía no puedes seguirme. Me seguirás después. ¿Sabe por qué? Porque Pedro, no estaba todavía listo para dar su vida por Jesús.
Y era necesario que Pedro viera lo que Jesús estaba dispuesto a hacer por la humanidad. Era necesario que Pedro aprendiera más de Jesús. Amados, a veces nosotros llegamos y conocemos a Jesús y emprendemos una carrera maratónica y queremos llegar muy pronto. Y hay momentos donde debemos de pararnos y mirar. ¿Esto lo estoy haciendo realmente porque estoy conociendo a Jesús? ¿O lo estoy haciendo por impresionar a los demás o muchas veces por demostrar que puedo hacerlo? A veces es tan fácil hablar a la ligera. Pedro le dice al Señor Jesús, le dice, mire lo que le contesta en el verso 37, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Palabras difíciles de cumplir. A veces nosotros vamos a la presencia del Señor y decimos, Señor, por un momento en tu presencia doy todo, daría todo. Pero a veces lo estamos haciendo simplemente porque nos están llevando las emociones a esto. Amados, es más importante un puñado de fe, un pequeño puñado de fe que un río grande de emociones. Amados, el ser movidos por emociones nos llevan a después sentir frustración. Y a veces necesitamos aprender a tener cordura a la hora de hablar, a la hora de comprometernos a hacer algo. Pedro estaba prometiéndole algo a Jesús que no era capaz de cumplir y Jesús estaba consciente de esto. Amados, y Jesús sabe cuando tú puedes cumplirle. Por eso es necesario pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a cumplirte. Señor, me presento ante ti. Mostremos ese lado a Jesús, ese lado que no puede hacer las cosas. Jesús conoce tu debilidad. Quizás nosotros ante los humanos nos podemos mostrar fuertes. Podemos mostrarnos invencibles, pero ante Jesús no. Ante Dios nosotros todo eso, todas esas debilidades quedan al descubierto. Y allí Jesús sabía que Pedro no era capaz de cumplir en ese momento lo que estaba diciendo. Y sabía Jesús que posteriormente podría hacerlo, que podría entregar su vida por amor a Jesús. Pero le estaba diciendo, aún no estás listo. Es necesario que aprendas, es necesario que vivas más de cerca, aún estando con Jesús. No lo había aprendido a conocer tan de cerca como aprendió a conocerle después que Jesús no estaba de cuerpo presente. Amados, es necesario aprender a conocer a Jesús. Y cuando nosotros aprendemos a conocer a Jesús, vamos a poder cumplir lo que prometemos.
lo que le prometemos a Él. Y mire que dice, Jesús respondió, tu vida pondrás por mí. Y se lo hacen símbolo, se lo hacen pregunta. ¿En serio crees que podrás poner tu vida por mí? A veces nosotros decimos, Señor, yo estoy dispuesto a dar todo por ti. Y no hemos sido capaces de dejar algunas malas costumbres que Dios pide que dejemos. Y estamos diciéndole al Señor Jesús, Señor, yo moriría por ti. Era lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Pedro, tú me estás diciendo que das tu vida por mí. Pero todavía te hace falta. En este momento todavía no eres capaz de dar tu vida por mí. Amados, es necesario tener un compromiso y una afinidad tan grande con Jesús. Es necesario aprender a amar a Jesús y a dejarnos amar de Jesús para que podamos decir, mi vida doy por Él. Era lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. Pedro, para que tú puedas dar tu vida por mí, es necesario que aprendas a conocer realmente quién soy. Que aprendas a mirar qué puedo dar yo por ti, qué puedo hacer por ti. Y que tú aprendas a apartar muchas cosas de tu vida. Amados, hay cosas que tenemos que sacar de nuestra vida para poder agradar a Jesús. Y entonces Jesús le dice, de cierto, te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amados, y recuerdan que cuando arrestan al Señor Jesús, Pedro empieza a seguir a Jesús de lejos, a ir como a darse cuenta de qué iban a hacer con él. Y cuando se siente en peligro, la mejor opción es negarle. Amados, nosotros tenemos que tener una fe viva y una fe segura, sin ser movido por emociones, para no llegar a negar a Jesús. Amados, es muy fácil nosotros en un momento donde estamos hablando entre personas que hablan el mismo idioma, hablan de Jesús. Ahí es muy fácil defender el nombre de Jesús. Pero es tan difícil o tan diferente cuando ya cambia de contexto el ambiente, cuando ya tú estás en otro lugar. Yo he conocido cantidad de personas que dicen amar a Jesús, pero háblenme de Jesús cuando estamos reunidos con otros que conocen a Jesús, que profesan su misma fe. Pero ya cuando hay otros que lo van a señalar, ahí ya se esconden de Jesús, niegan a Jesús. Amados, nosotros no negamos a Jesús solamente con nuestras palabras. Nosotros negamos a Jesús con nuestra actitud.
Es por eso necesario abrir nuestro corazón para que Jesús entre y tome el control. Porque cuando Él toma el control de nuestra vida, amados, ahí realmente empieza a orar Él, y no somos nosotros, sino que ya es Él en nosotros. Aprendemos a amarle y ahí sí estamos dispuestos a hacer lo que realmente debemos hacer por el nombre de Jesús. Pedro, después de esta experiencia, llora. Amados, y a veces nosotros tenemos que llorar porque con nuestra actitud hemos negado a Jesús. Y luego que Pedro llora, viene un después. Está ese antes de Pedro y luego ese después. Cuando está dispuesto a morir, a ser vituperado, a ser arrastrado, a ser golpeado y a morir. Y dice que Pedro dio su vida, puso su vida por hablar de Jesús. Aprendió a amar a Jesús. Tanto fue el amor por Jesús que dicen que fue crucificado. Se dice que Pedro muere crucificado, pero cuando va a ser crucificado, dice que no quiere ser crucificado lo mismo que Jesús, sino que lo coloquen con la cabeza hacia abajo, porque no es digno de morir como murió su maestro. Amados, con esto quiero decirles, y cuando nosotros emprendemos el camino a seguir a Jesús, vamos a tener que enfrentarnos a que muchos nos critiquen, a que muchos nos señalen, a ser despreciados por otros. Pero cuando tú has aprendido a conocer a Jesús, no le va a negar. Pedro andaba con Jesús, pero le faltaba aprender a amar más a Jesús. Amados, amar de labios, honrar de labios es muy fácil. Pero honrar con nuestra actitud, con nuestros actos, con hechos, ahí es donde marca totalmente la diferencia. Es diferente a yo amar, mostrar ese amor, a decir que amo. Muchos pueden decir yo amo. Muchos pueden decir yo te amo. Muchos pueden decir te amo, Jesús. Pero asimismo, como dicen te amo, enseguida lo están negando. Qué bueno es nosotros poder aprender a amar a Jesús realmente. Tomar la decisión de amarle. Amados, Pedro, después que niega a Jesús, se acuerda de lo que él le dice. Tú no puedes ir todavía donde yo voy. Aún no. Y ahí Pedro se da cuenta de que tenía que aprender a amar a Jesús. Tenía que tomar la decisión de amar a Jesús. Amados, amar y seguir a Jesús es una decisión.
Muchos pueden decir, yo amo a Jesús. Jesús está en mi corazón. Pero han tomado la decisión de negarse a sí mismo para amarle a Él. Ahí es donde se ve lo diferente. Ahí es donde se hace diferente el conocer a Jesús. Amados, cuando nosotros aprendemos a conocer a alguien y tomamos la decisión de amarle, no importa en los líos o dificultades que nos vamos a meter. Amados, amar a Jesús cuesta. Seguir a Jesús cuesta. Cuesta negarnos a un estilo de vida que ya teníamos. Cambiar ese estilo de vida viciado, ese estilo de vida desagradable a los ojos de Dios. ¿Sabe que Pedro no estaba listo para ir donde Jesús iba? Porque todavía no se había negado a su ego, no se había negado a su orgullo, a su arrogancia. Amados, a veces nosotros condicionamos tanto a Jesús y decimos, Señor, yo voy a hacer esto por ti, voy a hacer aquello por ti, pero tú tienes que darme esto a mí. Amados, amar no se trata de que me den. Amar no se trata de que yo doy porque otro me dé. Amar se trata de dar lo que yo voy a dar sin esperar nada a cambio. Que Dios sabe pagar, retribuir, amados, de una manera especial, es cierto. Pero en este tiempo he aprendido y Dios me ha llevado a reflexionar en algo. Y es que no puedo condicionarle a Él. Dios no está condicionado a darme para que yo le sirva, para que yo camine en pos de Él. Yo tengo que tomar la decisión de seguirle a Él, no por lo que Él pueda darme, sino por lo que Él ya hizo por mí. Si nosotros miramos y vamos a caminar en pos de Jesús, miremos todo lo que ya Él hizo por nosotros, que no ha sido poco. Y cuando de esta manera lo hacemos, qué bueno, mis amados. Qué bueno, porque ya hemos aprendido a conocer a Jesús y vamos a amarle, no por lo que pueda hacer por nosotros o pueda darnos, sino por lo que ya hizo. Jesús ya hizo todo por nosotros. Ahora depende si nosotros queremos tomar la decisión. Amados, Pedro, después de todo este fallido cantidad de palabras, mucho verbo tenía Pedro, y quizás a nosotros nos pasa esto. Decimos es que yo, pero a la hora de hacer no somos capaces. Y ya Dios
nos lo ha dicho muchas veces. No estás listo, pero vas a estar listo. Amados, lo importante, ¿sabe que algo nos enseña Pedro? Es que él se sintió defraudado de sí mismo. Pero ¿sabe qué hizo? Quiero tomar la decisión de amarle, de amar a Jesús. Pedro sufre en ese momento. Amados, encontramos, después de que Pedro niega a Jesús, encontramos a un Pedro muy triste, a un Pedro llorando por haberle negado, por haber negado al Maestro. Amados, ¿cuántas veces hemos negado al Maestro? Es quizás la hora, es quizás el tiempo para que volvamos la mirada a Él, y al igual que Pedro, se sintió confrontado, se sintió defraudado de Él mismo. Pero sabe que no se quedó no se quedó sintiéndose defraudado. ¿Sabe qué hizo Pedro? Tomó la decisión de cambiar esto que había pasado. Dijo, esto quedó allí, ahora quiero agradar verdaderamente a mi Maestro. Amados, si hemos desagradado a nuestro Maestro, a nuestro buen Jesús, es tiempo de que dejemos eso allí y nos paremos y digamos, quiero agradarte con el corazón, con toda mi vida. Amado Dios y Padre, te doy muchas gracias. Te pido que nos bendigas y que nos ayudes a caminar contigo. Señor, que no te amemos de palabras, sino que te amemos con el corazón, que te amemos en verdad. Señor, que quizás en muchos momentos es fácil decir que te amamos, pero a la hora de demostrarlo es algo distinto. Pero queremos, Señor, mostrar que te amamos no con palabras, sino con nuestra actitud, con nuestros actos. Señor, ayúdanos a caminar contigo en verdad. Señor, que así como un día Pedro llegó realmente a tomar la decisión de amarte y de entregar su vida a su servicio, nosotros podamos caminar en pos de ti, Señor, abandonarnos en tus benditas manos, para que tú seas nuestro guiador, nuestro ayudador. Señor, sin tu ayuda no lo podemos hacer, pero con tu ayuda sabemos que es más que suficiente. Gracias, Señor.